Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien. Aquí estamos. Algunos completamente agotados, desvelados, porque la secuencia de penales, las definiciones por penales siempre son infartantes. Entre Argentina y Colombia los dejaron con, digamos, el estrés, la adrenalina al tope, y vinieron acá a presentarse a trabajar en horario. Es muy valioso, prácticamente sin dormir. No puedo creer que la polémica de la mañana del día de hoy sea un tuit de Javier Castrilli diciendo que los gestos del arquero de la selección argentina frente a una de las instancias de penal debieran haber motivado que lo echaran. Castrilli hace toda la interpretación, sostiene que el arquero, el marplatense Martínez, debía ser expulsado porque frente a una de las instancias de penal ejecutó una serie de gestos, esta es la interpretación de Castrilli, en el sentido de que le decía a quien iba a efectuar el disparo que lo iba a copular. Lo estoy diciendo de una manera muy, muy educada. Castrilli también usa un mensaje muy educado. Y algunos, tempranito, rápido, se suben a este tren y dicen, bueno, sí, escuchame, la verdad que sí, tiene razón Castrilli, lo tendrían que haber echado. No podemos tener paz ni cuando terminamos, digamos, con un resultado positivo, en este caso a través de penales, algo que enoja a muchos que no le quieren reconocer al actual conductor de la selección argentina, Lionel Scaloni, absolutamente nada. En una selección que obviamente tiene sus oscuridades, pero debo decir esto, simplemente, como espectador únicamente de fútbol, de los momentos en que juega la selección argentina, que es la primera vez que veo una selección que juega hacia adelante, de media cancha hacia adelante, algo que, perdónenme, yo sé que en la inmensa mayoría de todos ustedes saben más de fútbol que yo, algo que como simple espectador he visto poco en el juego de la selección argentina a lo largo de años, no importa quién dirija. Dicho todo esto y como introducción a algo que nos involucra a todos, que es la selección de la República Argentina, vamos al centro de las cuestiones. La verdad que en este momento se revela un dato, una noticia que modifica todo el enfoque que yo tenía pensado para este momento. ¿Por qué? Porque un grupo de personas, entre las cuales algunas hablaban español, irrumpió en la residencia privada del mandatario de Haití y lo asesinó. El presidente de Haití ha sido asesinado. Esta es una información central de la mañana al respecto de algo que ocurre, bueno, en una nación que desafortunadamente solo es noticia por los huracanes, por la miseria, por determinado tipo de situaciones, y que en este momento es noticia por el asesinato de su presidente, en algo que realmente es literalmente espantoso. Literalmente espantoso, es una noticia que está en desarrollo en este momento. Ayer por la noche hubo un fallido importante, que fue el anuncio del fallecimiento de Carlos Alberto Reutemann. Yo subí un tuit que inmediatamente tuvo, como suele ocurrir en la red, respuestas mayoritariamente impiadosas, entre otras cosas de alguien que aparentemente está en condiciones de dar maestría en periodismo, diciendo que hay que chequear la noticia. La noticia del fallecimiento de Reutemann fue publicada en cabeza por el diario El Litoral, por el diario La Capital de Rosario, tomada por el diario La Nación, ¿sí? Y una serie más de medios que habían, obviamente, como ocurre en el trasiego de la información, tomado referencia de terceros medios. Por supuesto, se vuelve a hablar del tema de y no chequean. Bueno, sí, evidentemente, algo ocurrió mal en el inicio, en la forma en que el diario El Litoral, diario de Santa Fe, toma esta información, la coloca en portada en un tema significativo. Reutemann es uno de los hombres más significativos de la historia política de Santa Fe y, por supuesto, es para muchos de nosotros una referencia inevitable a la hora de comparar a lo largo de nuestras vidas las emociones, y en particular las vinculadas al tema del automovilismo. Lo cierto es que, anoticiada una de sus hijas que esta información estaba en portada, publicó un tuit muy enojado, muy airado, diciendo que iba a enjuiciar a todos y cada uno de los medios que habían publicado la falsa noticia del fallecimiento de Reutemann, que está en una situación de salud muy grave, en donde
Bueno, yo esperaba que en la mañana de hoy el diario El Litoral, que era el que inició la cadena de publicaciones de copy-paste, por supuesto que es así en este sentido, pero el diario en realidad tiene en su portada el triunfo de Argentina, una imagen aérea de la visualización de la malla del túnel subfluvial Santa Fe allí en el río Paraná. Imagino que en algún momento habrá una editorial del medio dando una explicación de lo que ha ocurrido, con un Reutemann que aún está vivo, pero en una situación delicadísima de salud. Por supuesto que en el enorme escenario de todo lo que ocurre absolutamente todos los días, ayer, desafortunadamente para todos nosotros, el presidente volvió a dar una nota tragicómica. La primera tragedia es la participación en un Zoom global al respecto de la conmemoración de un nuevo aniversario del gobierno chino y de la rebelión del Partido Comunista Chino hasta tomar el poder, de una mítica reunión que existió arriba de una barca de turismo en la década del 20 hasta la larga marcha, la llegada al poder, la construcción de la toma del poder por parte de Mao Zedong y toda la historia subsecuente, con sus momentos de grandeza y sus momentos de enorme horror, como fueron las grandes hambrunas que hubo en China en el contexto de la Revolución Cultural. Un dato terrible, humano, un drama humano y un tema político pocas veces citado y expuesto. Pero ¿qué fue lo tremendo? No que el presidente participe, porque en definitiva Argentina tiene intereses concurrentes con China de un alto grado de importancia. China es un gran jugador en el mundo. Argentina no puede ignorarlo en el contexto en el que nos hallamos de debilidad económica y de relaciones políticas a nivel global. Pero hay un párrafo del presidente. El presidente dice que o dio por sentado que existió correspondencia epistolar entre Mao Zedong y Juan Domingo Perón. No existe, no ocurrió nunca, jamás pasó. Estos dos líderes, si alguna vez pudieran haber tenido algún tipo de contacto, y llamaría mucho la atención que así hubiera sido, por la distancia entre uno y otro y el empoderamiento de uno y otro en el contexto, circunstancia y punto en que sus vidas fueron o transcurrieron en paralelo, no ocurrió por una vía epistolar ni está conocida. No se sabe bien de dónde el presidente saca este tipo de cosas. En el día de ayer, la funcionaria central, eje de las estrategias jurídicas de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, reconoció que Argentina pone como garantía del pago de los contratos las regalías petroleras. Hizo una aclaración, dijo: esto no va a afectar a las provincias. Bueno, caramba, ¿cómo funciona entonces? Porque hay una ley de distribución de regalías petroleras. Obviamente este fue un tema que se debatió y se discutió mucho en los 90, estuvo muy vinculado en su momento a la privatización de YPF, que en aquel momento quedó en manos de la distribuidora de combustibles española Repsol, que adquirió en la Argentina la carnadura y envergadura de empresa petrolera que no tenía. Es decir, Repsol era como el laboratorio Richmond, ¿sí? Era una distribuidora de productos de petróleo y refinaba alguna cosita, porque la mayor parte de lo que distribuía lo compraba ya elaborado, compraba las naftas, tendría almacenamiento, tenía capacidad de distribución. Repsol nunca fue petrolera hasta que se quedó con yacimientos petrolíferos fiscales. Recordemos que esto fue presentado por quien era senador, Parrilli, que hoy sigue siendo senador, en aquel momento presentándolo como una épica extraordinaria de un peronismo moderno neoliberal, y que el propio Parrilli fue miembro informante de la reestatización por la cual Repsol se llevó 20.000 millones de dólares de una compañía que hoy vale 1.200, 1.300 millones de dólares con mucha suerte. Temas que aparentemente en líneas generales a la media metropolitana se le olvida citar, quizás abrumada por el diario del día a día. Ayer hubo un intento de la Asociación de Aerolíneas de tener una conversación con el gobierno. La reunión duró muy poco, era una reunión vía Zoom con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Se señala que en el día de hoy Cafiero tendría una definición de otra característica, porque mantiene en este momento conversaciones y discusiones al respecto de esto con el Ministerio de Salud. Cafiero dijo: yo la verdad que no puedo hacer nada, son decisiones del Ministerio de Salud.
Recordemos que la restricción de ingresos se está haciendo por la vía de una resolución administrativa, ni siquiera existe un decreto presidencial, más irregular no se consigue. Y por otro lado, el colega Ricardo Roa, del staff de mando del diario Clarín, publica en la tarde de ayer, y está todavía para su lectura en el día de hoy, una columna en la que señala que Migraciones está haciendo tareas policiales que expresamente le están negadas por la Constitución y las reglamentaciones en la República Argentina. ¿Cómo es esto? Bueno, se presenta personal de Migraciones con chalecos, ¿no? Todo muy al estilo de las películas americanas. Golpean, tocan timbre y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está Rodrigo Divito? No, está en... No, porque tiene que estar cumpliendo la cuarentena, ¿eh? Si no está cumpliendo la cuarentena, va a sanción, denuncia penal. Hay apretes, literalmente, ¿sí? Estamos frente a actitudes... Es como que tenía razón Moreno cuando decía que Formosa es el ejemplo que todo peronista quiere imitar. Han transformado a la Argentina en Formosa, conculcan el derecho de circulación, restringen la libertad de los argentinos, los condenan por haber viajado. Ayer la ministra Frederick dijo, está prohibido viajar. ¿Dónde está prohibido viajar, mujer? ¿Dónde está prohibido viajar? Si en vez de utilizar solo el Seiza para mantener y garantizar una escala de negocios que enriquece a muy pocos, abrieran los aeropuertos de Córdoba, el aeropuerto de Mendoza, por supuesto que inmediatamente se produciría una gran desconcentración y se podría operar como corresponde. Porque además, vamos a decirlo con todas las letras, el argentino del común, nosotros, cualquiera de nosotros, cada día estamos más lejos de poder viajar. ¿Alguien se ha puesto a mirar 2 segundos los precios de los pasajes? Los precios de los pasajes son la consecuencia del deterioro de la moneda argentina, que en el día de ayer, economistas conocidos, economistas de nota, dicen que sobre finales de año rondará los 190, 200 pesos, luego de que Santiago Cafiero dijera que no va a haber devaluación, ni antes ni después, frase que hemos escuchado mucho, me retrotrae a mí, contemporáneo, a Sigó, cuando después de Martínez de Oz dijo, el que apuesta al dólar pierde. Horas después se pulverizaba la tablita de Alfredo Martínez de Oz y Rodolfo Díaz. Era presidente del Banco Central, habitualmente poco citado en la Argentina también cuando se memora la economía del país, y se arrastró a una crisis absolutamente pavorosa en la que transitó la economía argentina con un enorme deterioro hasta que más o menos con el plan primavera, el plan austral primero, plan primavera después, se logró una suerte de recomposición que por las condiciones políticas vigentes en aquel momento no se pudo sostener para llegar a la hiperinflación. Entre otras cosas que ocurren, la municipalidad del Partido General Pueyrredón presentó en el día de ayer una denuncia penal por el corte en la Ruta 88. La Ruta 88 es más que una foto o una imagen o un inconveniente menor, como creen algunos, en la cobertura permanente que tienen los grupos piqueteros en Mar del Plata. Grupos piqueteros que tienen todo un aparato, todo un despliegue, manejan una cantidad de dinero enorme y abastecen a un conjunto de páginas web de corte y pegue que le dan un cierto tono de épica a los cortes. Vamos a escuchar este audio que es de una vecina de Mar del Plata, absolutamente revelador, y que le comento a las autoridades municipales, a quien cualquiera que sea que pudiera estar en este momento compartiendo este tramo de la mañana, que el audio está a disposición, porque lo que se escucha es una denuncia muy grave al respecto de lo que ocurrió ayer en el piquete de la Ruta 88. Hola, soy María. Mi hija hoy al mediodía se dirigía al trabajo, es docente, cuando se topó con el corte de la Ruta 88. Rodearon su auto y ella explicaba que tenía que ir a su trabajo y no le creían que era maestra. Uno con un palo le levantó el abrigo para ver si tenía guardapolvo. Todo esto en medio de amenazas de romperle el auto. Uno de ellos, que se hacía el mandamás, rompiendo la cerradura, subió al auto con un palo y le dijo: «Te voy a creer, llévame que te hago pasar los frontones». Antes de bajarse, con algo cortante, le hizo 2 cortes en el cuello. De no creer. Esto es lo que estamos viviendo. Gracias. 999